Quisiera invitarle a que busquen en sus Biblias Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 4. Y quiero invitarle a que no se haga una idea preconcebida de lo que yo quisiera compartir con usted hoy esta mañana. Solamente eso le digo. Revise el texto, luego lo vamos a leer juntos, pero nosotros antes de comenzar la serie de Navidad que estuvimos compartiendo, estábamos predicando respecto del aprender a vivir juntos y el aprender a vivir juntos como familias, porque nuestra comunidad está constituida por pequeñas familias o grandes familias. Familias constituidas por padres e hijos, familias constituidas por mamás e hijos, familias constituidas por abuelos y nietos, familias constituidas incluso por personas solteras que están tratando de levantar y construir una familia. La familia, la iglesia está constituida de distintos tipos de familias. La iglesia debe asumir la responsabilidad de poder y tener que hablar a esos distintos tipos de familias. Y en ese espíritu es que en esta mañana yo quiero retomar esta serie. Ya nos quedan pocos mensajes para terminar esta serie y poder animarle y exhortarle a disponer cada uno de nuestros corazones a poder recibir la palabra del Señor. Y el día de hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, quiero quizás predicar un mensaje diferente a la manera en la cual suelo abordar la Escritura junto con ustedes. Quiero tomarme de algunas palabras que hay en este texto y quizás más que hacer una predicación expositiva versículo a versículo y palabra a palabra, quisiera hacer una predicación que rescate el espíritu del texto, que rescate el sentido que están en estos versículos que vamos a leer, para que juntos nos animemos a poder escuchar y atender esa voz que debemos oír. Y vamos a la palabra, antes de llenarlos con mis palabras. Vamos a la palabra, y mi oración también es que en esta mañana, claramente más que mis palabras, ustedes puedan ser, y yo también, llenos de las palabras del Señor y llenos del Espíritu Santo, que es el único que puede hacer que nosotros podamos poner atención y aplicar lo que Dios nos va a permitir compartir el día de hoy. Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 4, en nuestra serie Aprendiendo a Vivir Juntos. Dice así la palabra del Señor: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Dos cosas en las que tenemos que poner atención en esta mañana. El apóstol Pablo le dice a los efesios que debemos obedecer en el Señor, los que somos hijos, y también los que somos padres debemos enseñar en el Señor, disciplina, amonestación del Señor. Eso es muy importante que lo podamos tener presente en esta mañana. Quiero invitarles a que podamos extender una oración al Señor de gratitud y también pidiendo fortaleza para nuestros corazones, para ser buenos receptores del mensaje. Y también usted ore al Señor para que este personaje que está acá pueda ser un buen emisor de este mensaje que Él quiere entregar a la iglesia. Señor, queremos darte gracias porque tú eres fiel y porque tu palabra es viva. Sabemos que está caluroso, gracias a Dios que tú nos has permitido tener un poquito de ventilación. Señor, queremos rogarte que ninguno de los factores externos, Señor, preocupaciones, clima, lo que sea, Señor, venga a distraer nuestro corazón de la palabra que tú quieres, Señor, hablar a cada uno de nosotros. Padre, en Jesús, solamente en Jesús hemos dispuesto nuestra vida a poder atender, Señor, el sano consejo de las Escrituras. Y hoy, Señor, de una manera muy especial, quiero pedirte fortaleza para mi vida, porque es un tema, Señor, que, Dios mío, con tu ayuda he querido atreverme a abordar, Señor. Hemos hablado de la familia, hemos hablado de la enseñanza, hemos hablado, Señor, de cultivar la fe. Hemos, Señor, hablado respecto de la unidad en la familia y que Cristo sea, Señor, el centro de su unidad. Expuesto bases del matrimonio, de la vida en familia, de la vida en pareja, de la bendición, Señor, que tú querías dar a las familias en Cristo. Señor, hoy quisiera hablar de la iglesia, de la relación que la iglesia tiene con cada familia y también de la relación que cada familia establece con la iglesia. Señor,
Te doy gracias porque a ti te ha placido, Señor, que podamos hoy conocer tu palabra en nuestro idioma, Señor, tan cercana a nosotros. Bendice a cada uno de mis hermanos y también te ruego que bendigas mi vida en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Imagino que usted como yo, a mí me ha pasado bastantes veces, alguna vez cuando esté escuchando un sermón, una charla motivacional, no sé, o al jefe, o si a usted le toca ser jefe y escucha las murmuraciones de los empleados, imagino también que en medio de conversaciones familiares, en medio de la iglesia, de la hermandad, cuando de repente estamos escuchando alguna conversación, un comentario, alguna situación, yo no sé si a usted le ha pasado, que siente como un cosquilleo en la guatita y su conciencia le dice sutilmente, parece que están hablando de mí. ¿Le ha pasado alguna vez? Cuando yo era chico, que no fue hace mucho, escuchaba muchas veces el comentario, y me permito hacer este comentario, parece que el pastor hoy día me estaba hablando a mí. Parece que de repente alguna situación que yo comenté me habló directamente la palabra, pareciera ser muy específico. Nuestras conciencias están dispuestas a ese tipo de actitud hacia las conversaciones. De hecho, cuando usted se da cuenta o parece ser que alguien está hablando de usted o que la conversación, el centro de la conversación pareciera ser que es usted, su situación familiar, su situación de trabajo, algún pecado o algún triunfo, comenzamos a observar y a mirar si esa persona que está hablando me conoce. No sé si usted ha ido por la calle alguna vez, se queda parado y escucha una conversación y pareciera ser que esa conversación tiene relación con usted. Y de repente como que uno empieza a mirar, ¿será alguien que me conoce? ¿Alguien que habrá escuchado algún problema mío? Cuando usted se da cuenta que esa persona en su vida lo ha visto, uno como que se queda tranquilo, ¿cierto? Y dice, no estaban hablando de mí. Incluso cuando de repente en la congregación o en la familia uno sutilmente también va y dice, ¿y de qué están hablando? No, es que el otro día pasó esto, y el corazón, parece que no estaban hablando de mí. ¿Y cuándo es Dios quien habla, queridos hermanos? Porque Dios habla en nuestra vida. Su palabra habla en nuestros corazones. Él quiere dirigirse a nosotros. Aún más cuando es la iglesia la que habla directamente a su corazón y a mi corazón. Cuando es la iglesia la que quiere ayudarle. Cuando es la iglesia la que quiere bendecirle. Porque esas son las intenciones que deben estar detrás de una comunidad que es sana. ¿Cómo es nuestra actitud? Aceptamos humildemente que aquel que nos conoce tan bien, que es nuestro Dios, aceptamos humildemente que aquel que sabe lo que necesitamos se pronuncia hacia nuestras vidas. Yo quisiera derribar un mito en esta mañana, queridos hermanos, y por eso parto y introduzco el mensaje. Y usted seguramente estará buscando la idea y dónde está esto en el texto. Lo vamos a encontrar. Pero hoy quiero derribar este mito, mis queridos hermanos, mis queridos amigos que nos acompañan esta mañana. Yo hoy día sí le estoy hablando a usted. Sí, yo hoy día sí quiero que usted sienta en su corazón, el pastor me está hablando a mí. Hoy día yo sí anhelo en mi corazón sentir en mi vida que Dios le está hablando a usted. Quisiera derribar ese mito que parece ser que nos sentamos en la iglesia y al no sentirnos identificados con una palabra de exhortación, estoy bien parece. Parece ser que para lo único que estamos abiertos al ocupar algún puesto es a que el Señor me diga, yo te amo, yo te bendigo, tú eres preciado para mí, yo tengo grandes cosas para ti. Sí, Señor. Pero Dios quiere hablarnos. Y Él se quiere involucrar y se involucra en nuestra vida. Y es más, permítame decir lo siguiente, la iglesia sí tiene el deber y el derecho dado por Dios para involucrarse en tu vida de manera personal. No solamente en la generalidad, sino que también en aquellas cosas que son particulares en cada uno de nosotros. Hoy debemos disponer nuestro corazón. Yo le pido al Señor que también me ayude a disponer mi corazón. Y cuando nos encontramos con esto de decir, te estoy hablando a ti,
Sí, te estoy hablando a ti. Y su corazón pueda disponerse y decir, me están hablando a mí. Nos hacemos algunas preguntas que yo me hacía y que seguramente usted se hace al momento de ser parte de una comunidad cristiana. ¿En qué áreas la doctrina y la supervisión de la iglesia puede involucrarse en mi vida? ¿En qué áreas la doctrina y la supervisión de la iglesia puede involucrarse en mi vida? ¿Tengo que poner límites? ¿Tengo que cerrar mis oídos cuando la iglesia del Señor, siendo vocera, siendo heraldo del Espíritu Santo, que ha hablado a través de la palabra, levanta su voz y habla a un área específica de mi vida? No, en esto no se mete nadie. ¿Cómo debe actuar la iglesia frente a quienes enseñan? ¿Cómo debe actuar quienes son enseñados por la iglesia? Participar de la iglesia visible, que es la comunidad, porque la comunidad es la iglesia visible. La iglesia universal es inmensa. No nos conocemos entre todos a través del mundo. De hecho, muchas veces podemos ver a personas que han recibido el Evangelio de Jesucristo, han creído en Él, y en los lugares donde están no se han podido formar comunidades. Pero aún así ellos son parte de la iglesia invisible, universal. Pero hoy estamos en medio de la iglesia visible, la comunidad. Esta comunidad que se ha reunido, que se ha formado alrededor de la palabra de Dios y en la palabra de Dios y en Cristo. Entonces, cuando participamos de esta iglesia, tiene que ser parte del esfuerzo constante de cada familia reconocer a Jesucristo como Señor. Y si lo hace así, como Señor y como Salvador, debemos dirigir nuestro corazón a ser disciplinados y enseñados, a ser exhortados por la iglesia. Y permítame hacer hoy un énfasis en la iglesia. Usted dirá, sí, pastor, pero no es la iglesia, es la palabra de Dios. No seamos busquillas. Sí, pastor, es que más que la palabra es Dios mismo a través. Te estoy hablando de la iglesia. La iglesia sí asume un rol disciplinador, de enseñanza, de amar, de abrazar, de poder guiar. Hoy estamos hablando de nosotros. Ustedes son la iglesia. Al hablar de vivir en familia y aprender a hacerlo, queridos hermanos, es necesario, de suma importancia, considerar qué lugar la comunidad de fe está ocupando en tu vida hoy. ¿Qué lugar ocupa la comunidad de fe en tu proceso de aprendizaje, de aprender a vivir en familia? ¿Cuál es el lugar que la comunidad de fe hoy ocupa en cada uno de nuestros corazones? Y nos encontramos con este texto en Efesios que habla respecto de la relación entre padres e hijos. Nos encontramos con este texto en Efesios que le sigue un texto en el cual en el capítulo 5 el apóstol Pablo le está hablando a los matrimonios. Habla del rol de la mujer y del varón y lo compara con la iglesia. Pero déjeme ir un poquito antes de lo que estamos hablando para que tengamos un contexto y nos enfrentemos bien a lo que vamos a exponer esta mañana. La carta a los Efesios nos presenta un panorama claro del plan de redención y sus implicancias en la formación de la iglesia invisible, la iglesia visible. Hablamos en el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Vemos cómo el apóstol Pablo habla de esta salvación, cómo la pone y la deposita solo en Cristo y nos quita a nosotros todo esfuerzo. El apóstol Pablo nos habla de que de ambos pueblos, de dos pueblos, Él hizo uno, nuestro Señor. Habla de la disciplina en la iglesia. El apóstol Pablo habla de la obra del Espíritu Santo, santificando nuestras vidas. Se abordan temas generales. Hijitos míos, hablo a la iglesia. Se abordan temas generales al decir hermanos. Pero el apóstol Pablo, al estar tratando temas generales hacia la iglesia, porque en la iglesia hablamos de la generalidad, ¿cierto? De repente uno está diciendo y predicando y dice, hermanos, amemos al Señor. Hijitos míos, decía el apóstol Pablo, sigan al Señor en una fe. Generalidades, a todos. Pero en el capítulo 5, ya desde el capítulo 5, el apóstol Pablo, por lo menos en la intención que yo rescato del texto, y espero que ustedes también la rescaten junto conmigo, el apóstol Pablo toma otra actitud hacia la iglesia. El apóstol Pablo pasa de las generalidades a lo específico. El apóstol Pablo se siente en la libertad, ya no solamente decir hijitos míos, hermanos míos, iglesia del Señor, sino que ahora el apóstol Pablo dice esposos, esposas, madres e hijos, padres e hijos.
hijos. Es más, Pablo continúa, y si usted lee un poquito más abajo del versículo 4, siervos y amos. Pablo pasa de la generalidad a lo específico. Y de eso quisiera que nosotros pudiéramos reflexionar en esta mañana juntos en la palabra del Señor. Vemos que al menos por unos cuantos versículos de la generalidad el apóstol Pablo pasa a usar palabras como las que dije anteriormente: esposo, esposa, hijo, hija, padre, madre, siervos, amos. Y nos preguntamos, ¿tiene la libertad el apóstol de hacer eso? ¿La iglesia puede y debe guiar y exhortar de manera específica a las familias que la componen? ¿Cuál debe ser la actitud de cada familia hacia su comunidad de fe? Porque es normal, de repente, sobre todo las personas nuevas de la iglesia, se sientan y comenzamos a tocar algún tema muy específico de la familia. Cómo deben relacionarse los esposos, cómo los hijos debieran someterse a los padres y los padres enseñar a los hijos, que es parte del tema que aborda este texto. Y es normal que nazca en nosotros la curiosidad de decir: ¿y por qué este tipo me está hablando esto? Debería hablarme de que Dios me salvó, que el Señor me ama, que Él tiene perdón para mí, que Él quiere hacer algo con mi vida. Pero Dios va a lo específico y Él levanta la voz. Y hoy levanta la voz en cada una de nuestras vidas para hacerse presente, porque el buen Dios quiere hacerse presente hoy en cada una de nuestras familias. Y de eso es lo que el Señor quisiera hablarnos en esta mañana. Y una vez más quiero leer con ustedes los 4 versículos, porque como les dije hoy, no quiero hacer una exposición versículo a versículo, ni palabra a palabra, sino que en base a la idea, en base al espíritu del texto, quiero rescatar algo que hoy, con la ayuda del Señor, sé que nos va a bendecir. El texto decía, el apóstol Pablo le hablaba a la iglesia: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Cosas en las cuales podemos pensar. Esta es una carta que es leída a la comunidad. Quienes de una u otra manera han leído la carta a los Efesios u otras cartas que el apóstol Pablo o los apóstoles han escrito a la iglesia, saben que las cartas eran enviadas para poder ser leídas a la iglesia, ¿sí? Por lo tanto, algunas cosas que podemos rescatar. Esta carta expresa, o este texto expresa, la participación de toda la familia de la iglesia. Porque si él se siente en la libertad de decir padres, hijos, madres, esposos, esposas, Pablo está asumiendo y Pablo desea que en las iglesias participe toda la familia, no solo un miembro, sino que toda la familia, y hace un llamado específico, se siente en la libertad de hablar directamente a aquellos que la componen. Esta es una carta, y en el pasaje que leímos, una carta que nos conduce, sin duda, nos conduce a aceptar humildemente la supervisión de la iglesia sobre aquellos asuntos en los cuales regularmente pensamos que la iglesia no tiene nada que decir ni nada que hablar. Pero nos encontramos con el apóstol Pablo usando estas palabras. Nos encontramos con el apóstol Pablo con un deseo específico en su corazón, expresado en esta carta, en donde podemos entender que la iglesia se involucra con la familia. La iglesia debe hablar directo a cada persona que compone su comunidad. La iglesia del Señor, la comunidad, debe preocuparse de participar en el desarrollo del crecimiento de cada familia. El apóstol Pablo inicia esta parte de la exhortación que él tiene. Él dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. El apóstol Pablo dice: y vosotros, padres. La actitud del apóstol Pablo nos da a entender que la comunidad de fe, la iglesia visible, tiene el deber y el derecho de sentirse parte de cada una de las familias que la componen.
Y no solo eso, sino que también de involucrarse en la vida de esas familias. ¿Por qué estoy diciendo esto? El tono de la familiaridad, el tono de la manera en la cual Pablo se involucra con la comunidad, en donde él, más que lanzar algo a la generalidad, pasa a lo específico. Claramente esa actitud del apóstol Pablo nos muestra a nosotros que él, como representante del Señor y como parte de la iglesia de Cristo, se siente en la necesidad de tener que hablar en lo específico. Y permítame ser tan específico hoy que creo yo, personalmente, que la iglesia sí tiene el deber de ser tan específica, incluso de hablar por su nombre. Y de que sutilmente, y más que sutilmente, directamente en muchas de sus exhortaciones, usted sí pueda sentir claramente que su nombre está sonando. Su nombre está sonando desde el púlpito hacia adelante. Anne-Marie, Irene, Pedro, Pamela, Jonathan, Alan, su nombre está sonando. La iglesia tiene que asumir esa responsabilidad de que así como Pablo habla directamente padres, hijos, también nosotros podamos sentir que la iglesia está asumiendo esa responsabilidad. Nosotros, la iglesia hoy, estamos asumiendo esa responsabilidad de involucrarnos directamente con cada una de las familias. La iglesia hoy está asumiendo la responsabilidad de extender la voz y decir: padres, hijos, esposos, esposas, siervos, amos, escuchen la palabra del Señor, reciban la exhortación que Dios tiene para ustedes, porque en el texto que leímos hay exhortaciones, en el texto que leímos hay una guía, en el texto que leímos no es solamente un consejo que nace de un corazón humano, sino que recuerden lo que les dije al comenzar, hay una acepción en el Señor, y eso es muy importante. La iglesia toma de lo que Dios conoce de nosotros para exhortarnos. No toma a la iglesia porque la iglesia está constituida por nosotros. Nosotros somos la iglesia. La iglesia no toma de sus propias ideas, del pastor, del hermano que tiene buen testimonio, de la experiencia con el alcoholismo, con las drogas, con cualquier cosa. No toma de eso. La iglesia toma de la palabra, de lo que Dios conoce de nuestras necesidades. Por eso es que el apóstol Pablo exhorta directamente, pero en el Señor. No de acuerdo a lo que él vivió, no de acuerdo a lo que él creía, sino que a lo que el Señor le estaba revelando y a cómo él entendía, inspirado por el Espíritu Santo, la vida de la iglesia. Y el texto avanza y nos va enseñando muchas cosas. Si la comunidad de fe establece sus propias normas de conducta, está muy alejada de producir bienestar familiar en cada uno de sus miembros. Si la comunidad de fe establece sus propias normas de conducta, nosotros creemos que las cosas son así. Y no somos como tomamos la actitud del apóstol Pablo, en el cual él dice, en el Señor, en donde nos unimos todos juntos para poder descubrir cuál es la voluntad del Señor, agradable y perfecta. ¿Y cómo la descubrimos? Orando, leyendo, reuniéndonos, participando de la iglesia. Es importante que nosotros estemos atentos. Existe la necesidad de que la iglesia levante su voz responsablemente en nombre de Dios. Y por eso quise tomar este texto. De repente había pensado comenzar a leer desde el 5, en donde hablan los esposos, las esposas, pero usted conoce el contexto, yo lo sé, porque lo hemos hablado en la iglesia. Ha sido parte de las predicaciones que hemos tenido. Pero aquí vemos a Pablo levantando la voz, no callando, sino atreviéndose a hablar donde muchas veces nosotros callamos, en donde hay necesidades, en donde hay hijos rebeldes y padres que no saben enseñar, en donde hay esposos y esposas que tienen problemas, en donde hay siervos y amos que no tienen buena relación. Pablo habla de manera específica y la iglesia debe hacerlo así. Y debe asumir esa responsabilidad. Si la iglesia hoy no está siendo capaz de hablar de manera específica a tu vida, de involucrarse en tu problema, de querer ir más allá, entonces es momento de que usted pida.
de que usted ruegue. Y si no lo necesita, es momento de examinar su corazón. Así como yo también debo examinar mi corazón cada día. Ponemos límites a nuestra privacidad. Ponemos límites a nuestras decisiones. Nos pasa en todo orden de cosas. De una u otra forma existe un rechazo natural en cada una de nuestras vidas a que alguien supervise de manera externa nuestra vida, particularmente nuestra vida familiar, a no ser que verdaderamente yo pueda servirme para mis deseos de esa supervisión. A no ser que esas palabras que la persona X quiere darme me sirvan para mis propias ambiciones. Entonces, ¿qué está pasando entre nosotros? ¿Qué pasa en la iglesia del Señor? Pablo no puso límites. Vuelvo a la misma idea del texto, no me quiero ir del texto. Pablo no puso límites para la supervisión de la iglesia. Dígame si no hay algo tan privado como la familia. Dígame si no hay algo tan escondido de lo público, si es la relación entre los padres y los hijos en el hogar. Dígame si no hay algo tan escondido muchas veces de la comunidad completa, si es la manera en la que usted, esposa, se relaciona con su esposo, si es la manera en la que usted, esposo, trata a su esposa. Pero Pablo entra en el área chica, se atreve a entrar, y nosotros debemos considerar. ¿Para qué? Para pasar al segundo punto que quiero tratar hoy, porque esta es la colocación, pero el mensaje directo para usted y para mí es ahora, en donde debemos decir que junto con que la iglesia sea capaz de levantar la voz de manera específica a cada familia, las familias que componen la iglesia deben disponer su corazón hacia la iglesia. El llamado que el apóstol Pablo hace a padres, hijos, madres, siervos, amos, esposos y esposas, el llamado demanda una respuesta. Claramente, porque él está pidiendo un cambio. El apóstol Pablo está diciendo cómo deben hacerse las cosas. Y cuando usted le dice a una persona que ama con todo el corazón, no te vayas por la izquierda, sino por la derecha, usted está esperando que esa persona responda en fe y diga, me voy por la derecha. Pablo está esperando eso. Por eso se dirige directamente a hijos, padres, madres, siervos, amos, esposas y esposos. Porque espera que cada uno de esos personas que compone de manera específica a la comunidad tomen una actitud frente a la exhortación que le está dando. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene la libertad de poder tomar de lo que Dios conoce de nosotros, solamente si toma de lo que Dios conoce de nosotros, solamente si toma de lo que Dios conoce de nosotros, para exhortarnos de manera particular en cada una de las áreas de nuestra vida. Y la iglesia debe disponer su corazón. Y usted y yo somos la iglesia. No es solo entrega de conocimiento, sino una demanda a la acción de quienes estamos oyendo el mensaje que Pablo está entregando. Y lo vamos a atender. Porque Pablo habla a padres, a hijos y a madres. Pero ellos pondrán atención a ese mensaje que él les da. Importante considerar. Cuando la comunidad cumple con la dolorosa, y créame que es dolorosa y compleja, con la dolorosa y compleja labor de hacer el esfuerzo por involucrarse en su vida, cuando la iglesia se esfuerza por tratar de llegar a esa área en la cual nosotros, por mandato de Dios, nos ha mandado el Señor, porque por algo está el texto ahí, para despertar nuestro espíritu en esta mañana y cada día y decirnos, ustedes tienen que involucrarse en esa área. No pueden guardar silencio en este tema y en este tema, porque es un tema difícil. Pablo no lo hizo. Y ustedes tienen que hacerlo en este sentido, porque quienes les van a escuchar tienen que disponer su corazón para sentir que sí están siendo exhortados en esta mañana. Y no cerrar sus oídos y su corazón, sino abrirlo al Señor y agradecer, porque Él quiere hablar y habla a cada una de nuestras vidas. Si la iglesia toma esta sana actitud del siervo que espera la gloria de su rey, las familias que componen, ustedes, yo y mi familia también, hermanos, que un tema recurrente y que lo he conversado con algunos de ustedes, es que ustedes también son disciplinadores y exhortadores a la familia del pastor.
el pastor necesita también que si usted ve algo irregular o algo en lo cual usted pudiera colaborar, usted también levante su voz, porque yo también soy padre, también soy hijo, soy esposo. La comunidad asume la responsabilidad y la comunidad dispone el corazón. Es vital. Y esto, usted sabe que yo ocupo bosquejos para predicar. En realidad escribo todo lo que voy a decir, me sirve mucho. Pero esto es que lo escribí, lo quiero decir bien y sin herir susceptibilidades. Y creo que es la parte que estimuló más mi corazón para poder compartir este mensaje con ustedes hoy. Es vital que nosotros permitamos a la iglesia entrar en nuestro corazón. Estoy ocupando palabras que usted suele quizás no escuchar. Uno dice que Dios entre en mi corazón, que el Espíritu Santo haga algo en mi vida, que la palabra de Dios haga algo en mi corazón, pero hoy yo quiero hacerle otro llamado. Que usted permita que la iglesia se sienta parte de usted y que usted haga parte a la iglesia del Señor de su vida. Porque esta iglesia del Señor no se siente ajena a usted. El texto lo muestra claramente. Un apóstol usado por Dios se siente con la libertad, con el derecho y con la necesidad de levantar su voz en algo tan privado y particular como la vida familiar. Porque Él espera que por medio de la obra del Espíritu Santo, esas familias, esas personas que componen la iglesia, dispongan su corazón. Porque Él está hablando lo que Dios quiere hablarle a esas familias, no lo que Él de su propio corazón rescata. Puedo sentarme en cualquier asiento de esta comunidad, pero el sentirme parte de ella no es solo venir los domingos o alegrarme por la comunión. Me siento parte de la iglesia porque cuando le doy un abrazo a un hermano, siento su amor, siento su cariño. ¡Qué rico! Me siento parte de la iglesia porque estoy ocupando un asiento un domingo, porque vengo a la oración, porque estoy los días jueves, o porque me paro en la calle y soy parte del grupo que evangeliza. Quiero ir un poco más allá. La palabra de Dios está yendo un poco más allá y nos está invitando a sentirnos parte de ella en algo que es muy profundo. Ser parte de la comunidad implica, de la misma forma que lo vemos en el mensaje que Pablo entrega a los efesios, de esa generalidad a la particularidad, abrir nuestro corazón a la exhortación y disciplina en aquellas áreas complicadas. Puedo ocupar un lugar, puede haber un predicador, puede haber un grupo de discipuladores, puede existir una sana doctrina, puede haber simpatía y cordialidad entre nosotros. Pero si no disponemos en humildad nuestro corazón para responder al llamado, hijos, padres, siervos, amos, esposos, esposas, solo vamos a ser visitantes, solo vamos a ser consumidores de expectativas. Me siento y estoy como un comprador, hambriento por ver si lo que va a salir de este púlpito es digno de llevarlo a mi hogar y ponerlo en la alacena para servirme de él. Si no disponemos nuestro corazón para responder con viveza a esa voz que está diciendo padres, hijos, solamente somos tasadores de esperanzas. ¿Usted sabe lo que es un tasador? ¿Ha escuchado esa expresión? Cuando usted tasa algo, tasadores de esperanzas, porque mi oración es que cada domingo y cada día de este púlpito salgan esperanzas para cada una de las familias de la iglesia. Familias funcionales o disfuncionales, no importa, familias. Para cada joven, adolescente, cada niño. Pero yo no quisiera que usted estuviera sentado tasando si esa esperanza es digna de usted. A ver, sí, esto es para mí. No, quisiera, mi corazón, y por eso le decía, anoté esto porque voy a ser bien carismático y pentecostal esta mañana. Era como un fuego que ardía en mi corazón, hermano. De verdad. Cuando la iglesia como comunidad de fe asume la función que Dios le ha dado
y busca involucrarse sanamente en nuestras vidas, usted y yo tenemos que ablandar el corazón y ser capaces de decir: yo soy ese padre, yo soy esa madre, yo soy ese hijo, yo soy ese esposo, yo soy ese siervo, yo soy ese amo. Porque si Pablo, inspirado por el Espíritu, es capaz de elevar su voz y hablar al corazón de la iglesia, a lo específico, es para que usted y yo nos sintamos y identificamos y dejemos de huir. Porque por algo está la palabra de Dios específica hablando a su vida y a la mía, para que nosotros también respondamos a ella. Sí, yo soy ese del que están hablando. ¿O es malo? ¿O es indigno? Oh, parece que mi corazón está siendo abierto en esta mañana. ¿Y qué tiene? Si es lo que Dios quiere hacer. Si Pablo quizás, ¿cuántas familias quizás en la iglesia de Éfeso estaban con problemas? Y el apóstol Pablo va y se lanza. Oigan, enseñan a sus hijos con amonestación del Señor, pues. Y ustedes, hijos, honren a su padre y a su madre. Esto es bueno. ¿Quieren tener días largos en la tierra? Honrenlo. Y ustedes, esposos y esposas, ¿cómo tratan a sus mujeres? ¿Se imagina? Miren, yo estoy asumiendo el rol de Pablo y yo me lo imagino hablando de esta manera. ¿No entienden que la relación matrimonial es como la iglesia con Cristo? Y ustedes, siervos, ¿cómo se relacionan con sus jefes? ¿Los respetan? ¿O están ahí cambiando el horario? ¿Y ustedes, amos, los explotan? Así Pablo hablaba. Y los amos, los siervos, los esposos, las esposas, los hijos, los padres, las madres, sentados en la iglesia en Éfeso, tenían que responder: sí, yo soy ese padre. Sí, yo soy esa madre. Y usted dirá: pero pastor, yo me estoy esforzando cada día por... ¡Qué bueno, hermano! Pero aún así, frente a la exhortación de la iglesia del Señor, frente al rol que la iglesia asume de hablar a tu problema específico y a tu necesidad específica, sí, debemos, y debo yo también, decir: yo soy ese. De hecho, el título del mensaje de hoy era "Yo soy ese", pero como parecía título de canción romántica, no lo quise dejar así. Pero ese era el título del mensaje de hoy. Yo soy ese. Y qué bueno que sea ese. Yo soy ese del que están hablando. Yo soy ese del cual Dios está descubriendo su corazón. Gracias, Señor, porque lo necesito. Señor, yo soy ese porque, aunque ahora no tengo ese problema, tu exhortación me va a servir para cuando lo tenga, porque soy frágil, porque soy débil. Y aunque hoy día puedo estarle diciendo a mi hijo con amor: pórtate bien, mañana puedo estarle diciendo: pórtate bien, cabro descriteriado. Y debo estar preparado. Y la iglesia habla. Y habla con fuerza. Y qué bueno que lo haga. Pero todo esto no tendría ningún sentido, amados hermanos, si Dios no fuera el propósito que une a la iglesia y a la familia. El Evangelio. Claro que sí. Porque la frase que el apóstol Pablo usa en el Señor, en nuestro texto expuesto esta mañana, al comenzar y al terminar, debe quitar todo tipo de desconfianza y odiosidad entre la iglesia del Señor, la comunidad de fe y la familia. En el Señor debe ser el motivo, la fuerza, la esperanza, la sinceridad y la humildad que nos une. Si la iglesia obra en el Señor, no va a buscar su propio corazón, no va a buscar sus propias ambiciones. Si los que componen la comunidad, las familias, buscan al Señor, en el Señor, ellos van a entender el lenguaje que la iglesia está hablando. Es Dios quien dispuso de la iglesia como un medio por el cual obrar en nuestras vidas. Si nos tomamos de conocer las Escrituras y orar, todo esto en humildad, dejaremos de ver a la iglesia como un grupo de personas que quieren decirme lo que tengo que hacer para poder adaptarme a ellos. Porque eso no es la iglesia. Eso no es lo que hace una comunidad sana. Yo quiero que el hermano X y el hermano Y se puedan adaptar a nuestras normas. Por lo tanto, hoy día les voy a compartir esto para que todos seamos uno y todos iguales. Ese no es el espíritu de la iglesia. La iglesia del Señor sabe que aún ella está en un constante cambio, en una constante transformación.
en una constante renovación de vida. Y Dios habla para que nosotros nos alejemos de esta idea. Y por el contrario, podamos saber que tanto nosotros, los que somos parte de la iglesia, o cualquier persona que se acerca, que Dios acerca a la iglesia, necesita ser enseñada, corregida, disciplinada. Algo que anoté antes de venir para acá, mientras examinaba las notas. Muchas veces nos encontramos rechazando la intervención de la iglesia solo por ignorancia. Y no lo digo de una manera peyorativa, hermano. Por favor, no se sienta insultado al ocupar yo la palabra ignorancia. Ignorancia al no conocer la palabra del Señor. Ignorancia al no considerar necesario que la iglesia se involucre. Es entonces que cuestionamos el llamado sincero de la comunidad. Cuando yo estoy sentado escuchando la palabra del Señor que habla a problemas específicos de mi vida, y yo me siento ofendido, o yo siento que el pastor o el hermano o mi hermano o hermana están yendo un poquito más allá de lo que yo creo que debieran ir, es simplemente porque yo no conozco la palabra. Y no voy a ella y me doy cuenta que en la palabra sí existen este tipo de relaciones en la comunidad. Y no me doy cuenta que Dios sí dispuso de la iglesia para que pudiéramos trabajar juntos y abrir nuestros corazones. Entonces se debe a ignorancia. Se debe a no conocer que Dios quiere que obremos y trabajemos de esa manera. Y que la iglesia levante la voz. Por eso muchas veces estamos sentados y nos sentimos quizás pasados a llevar. Oh, está yendo, no, en esto no voy a dejar que se meta. Pero si es la palabra. Y por eso insisto, si usted y yo conociéramos la palabra, y de este púlpito o del lugar donde estamos siendo discipulados, en los estudios, en nuestras relaciones con nuestros hermanos, somos capaces de discernir que la palabra de Dios está guiando las intenciones de aquel que se acerca, te da un abrazo y te dice: ¿cómo estáis, compadre? ¿Cómo ha estado la semana? ¿Cómo está, hermana? ¿Cómo está el problema con su hija? Hermano, ¿cómo está el trabajo? ¿Tiene alguna necesidad? Si somos capaces de discernir que en la palabra de Dios está revelado ese tipo de relaciones entre la iglesia y la familia, nosotros vamos a dejar de cerrar nuestro corazón. Y vamos a ser capaces de sí responder a ese llamado que Pablo hace de padres, hijos, madres. Y decir: yo soy ese. Hermano, no han estado muy bien las cosas. Chuta, yo me acerqué a ti no para copuchar. La actitud de la iglesia. Me acerqué a ti para poder colaborar. No para juzgarte, sino para ayudarte. Para poder ponerme a tu servicio y disposición si algo puedo hacer por ti. De igual manera, una comunidad de fe que no tiene la palabra como verdadero fundamento y no somete su vida en oración a Dios, va a terminar imponiendo sus propias reglas y haciendo de esto algo sectario y enfermizo. Pero Pablo dispone una exhortación clara para nosotros en esta mañana, queridos hermanos. Y damos gracias al Señor que Él lo haga. Si en la comunidad de fe Cristo es el centro y la palabra de Dios, la norma de fe y conducta, es bueno y justo que nos dejemos disciplinar y enseñar por esa comunidad de fe. Para saber si esa comunidad de fe es fiel a Dios, necesitamos conocer al Señor de la iglesia. Solo así nosotros sabremos si lo que la comunidad demanda de las familias que la componen es en el Señor. Por eso que aquí recae una responsabilidad sobre nosotros. Aquí conocemos la palabra, nos dedicamos a estudiar la Biblia juntos, oramos juntos, pero aún así usted tiene una responsabilidad particular, individual, de estar conociendo la palabra de Dios, para discernir si cuando a mí me toque, o a cualquiera de ustedes le toque, levantar la voz y decir: hijos, padres, madres, el llamado y la exhortación va o no a ser en el Señor. Para poder discernir eso, usted no puede estar esperando sentir una comezón en el corazón, como unas maripositas en la guata. No, disponga su entendimiento. Y si su entendimiento le está diciendo: estáis metiendo la pata, déjelo. Deje que el Señor actúe en su corazón.
para que seamos bien enseñados y disciplinados por Él. El Evangelio de Jesucristo es el único que hace posible esto, hermanos. Que podamos aceptar la corrección y ayuda de un grupo de personas a las cuales en la práctica, permítame decir esto, en la práctica no le debemos ningún tipo de lealtad y obediencia. ¿Alguno de ustedes firmó un contrato conmigo? Ninguno de ustedes ha firmado un contrato conmigo, ni con una denominación. Usted a mí no me debe ningún tipo de lealtad irrestricta en la cual se siente obligado. Y sí, lo digo con toda libertad, asumiendo que puede ser una caja de Pandora, pero es así. Entonces, cuando decimos, ¿y cómo va a suceder este tipo de relación? El Espíritu Santo, el Evangelio de Jesucristo, el que transforma nuestras vidas y nos hace entender que sí podemos relacionarnos de esta forma, y la iglesia sí debe actuar como supervisora y exhortadora y disciplinadora del hogar. ¿Y nosotros cómo vemos a la comunidad de creyentes? Mis amados hermanos, si estamos comprendiendo esta relación, hagamos de esta relación algo recíproco. Reciprocidad significa que la iglesia siente algo hacia usted, pero que usted también sienta algo hacia la iglesia. Lo resumo en lo siguiente: no caminemos solo pensando yo soy parte de la iglesia, sino también caminemos pensando y esta es parte de mí. Porque es fácil decir, si yo me siento parte de la iglesia, ok, pero ¿y tú sientes parte de la iglesia de ti? A tu hermano, a tu hermana, me voy a poner más emotivo, a tu pastor, ¿lo sientes parte de ti y lo conoces y te has dedicado a conocernos de tal forma que sabes que si yo en un momento te levanto el lado y digo padre, madre, hijo, esposo, esposa, va a ser en el Señor? Por eso me importaba compartir este mensaje con ustedes hoy, porque hemos estado hablando de las familias. Y es muy natural, a causa de nuestra naturaleza, que desconfiemos frente a cualquier tipo de exhortación, llamado o ganas de ayudarte a arreglar las cosas que están mal. Pero hermanos y hermanas, si es en el Señor, como Pablo exhorta a Efesios, nosotros debemos decir, sí, yo soy ese, yo soy esa, y necesito de esa ayuda. Sea Dios el mediador entre la iglesia y nuestra vida familiar. Sea la vivencia en el Señor ese martillo que va a derribar las desconfianzas naturales que hay en la iglesia. Mis hermanos, yo al predicar esto no estoy diciendo que de aquí para adelante no nos vamos a fallar, no nos vamos a traicionar. Seguramente va a pasar muchas veces. Yo no estoy diciendo que seguramente cuando los efesios recibieron la exhortación de Pablo y más de algún papito, mamita vino y dijo, ya voy a hacer como el apóstol Pablo lo está haciendo, y lo hizo, seguramente no le funcionó. Puede que ese papito, mamita hayan ido y le hayan devuelto la carta, oye, me escribiste esto y no funcionó, me dijiste que lo amonestara en el amor del Señor, lo hice tal cual me enseñaste y no funcionó. No estamos hablando de eso, estamos hablando del esfuerzo comunitario. Estamos hablando de las ganas de agradar al Señor, de las ganas de poder servirnos de la iglesia y servir a la iglesia y ser parte de ella. Consideremos entonces en el desarrollo de nuestra vida familiar la inclusión de la comunidad de fe como un medio necesario para la obtención de la verdadera armonía que nos conducirá a glorificar al Señor. Consideremos la iglesia, hermanos, y hagamos la parte. Si el apóstol Pablo habla tan directamente a las familias de la iglesia, es porque la iglesia tiene que hacerlo. No podemos huir de esa realidad. ¿Quieres involucrarte en la vida de tu hermano? ¿Quieres ser útil quizá a un problema familiar que esté pasando alguien de nuestra comunidad? ¿Quieres ser útil al momento de invitar a tu amigo o a tu amiga a escuchar a este pastor? Lee la Biblia. Ora en tu casa, para que así tengas, hermano, algo que decir,
para que lo que salga de tu corazón no sea tu comprensión de la experiencia de la vida. Es que yo lo viví así y me funcionó así, sino que sea la palabra de Dios lo dice así. Y funciona, no sé si funciona, pero yo lo voy a vivir. Y creo en el Señor que va a edificar mi vida para el encuentro con Él. Ese es el llamado del Señor en esta mañana. Así que hermanos, les invito a que nos pongamos de pie. Agradezcamos al Señor. Temprano, 12:37 de la mañana. No, de la tarde aún. Vamos a darle gracias al Señor. Y quisiera yo, y ruego al Señor, que tanto yo como ustedes, cuando el buen Dios hable, llame tan directo al corazón, padre, madre, hijo, esposo, o nos llame por nuestro nombre, nosotros podamos decir, sí, yo soy ese, yo soy esa, y me siento gozoso de que Dios puede estar hablando a mi problema, y me siento gozoso de que Dios puede estarme diciendo, quizás, lo estás haciendo bien, por este camino tienes que seguir adelante y conducirte. Me siento gozoso que quizás el Señor hoy no está hablando un problema específico de mí. El Señor quizás no me está diciendo ni me está halagando o echándome bríos, vamos para adelante. Pero sí, si salimos del egoísmo, Dios puede estar hablando el problema de alguna familia. Y esa familia no está captando, pero tú estás captando. Y si nos movemos en este amor que la palabra de Dios revela, vamos a ser capaces de despertar el corazón que está dormido, porque estamos pensando en la necesidad del otro. Amén. Quiero invitarle a que podamos orar, que podamos realmente disponer nuestro corazón atento a este tiempo que el Señor nos permite tener. Siempre hay una exhortación y no debo hacerla ni con nombre ni con apellido, sino que la hago a toda la iglesia. Solamente son 2 horas de un día domingo y muchas veces 2 horas de tu semana que dedicas a estar en la iglesia, hermanos. Si vamos a estar, aprovechémosla. Dispongamos nuestro corazón. Dejemos que el Señor nos hable. No permitamos que el enemigo meta en nuestros corazones esto yo ya lo sé, esto yo ya lo escuché, sino que digamos, Señor, yo soy ese, yo soy esa. Quiero oír tu palabra. Quiero que tú trates con mi vida. Señor, quiero ser útil para otros. Señor, quiero rogarte en este día, con todo mi corazón, que me has permitido quizás exponer y animarme a exponer de una manera distinta la palabra.